Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de la Asociación. Doctora Claudia, creo que te perdimos en audio. Listo. Muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco. En esta oportunidad contamos nuevamente con ese invaluable apoyo de la firma Escola y nos acompañan nuestros queridos doctores, el doctor Nicolás Yemail y el doctor Néstor Julián Zazipa. En esta oportunidad vamos en una primera parte a conversar, a escucharlo sobre las últimas novedades relacionadas con el programa de apoyo al empleo formal, todo el tema de la postulación al auxilio a la nómina, continuando lo que fue la conferencia de la semana anterior, muy exitosa, por cierto, doctor Nicolás y doctor Néstor. Han seguido surgiendo algunas inquietudes que en esta oportunidad el grupo de abogados de Escola nos va a ayudar a despejar. Y en una segunda parte, porque como han podido verificar en este tema del programa de apoyo al empleo formal, hay una parte que va a ser verificada por parte del Estado colombiano, por parte de las autoridades pertinentes, para constatar que efectivamente ese apoyo entregado haya cumplido con el objetivo, se haya efectivamente entregado a los empleados, etcétera. Y en ese orden de ideas, la conocida como UGPP, esa unidad de gestión que tiene a su cargo la verificación, inspección de todo el tema de pensional y parafiscales, va a ser un trabajo muy importante y por eso nuestros amigos del grupo de Escola, el doctor Nicolás y el doctor Néstor, nos darán en el día de hoy una serie de recomendaciones tendientes a evitar, o por lo menos que ustedes tengan los insumos para, en caso de algún tema de fiscalización, inspección, requerimiento, ustedes cuenten con esas herramientas y se eviten cualquier tipo de sanciones. Entonces, bienvenido, doctor Nicolás, bienvenido, doctor Néstor. Muchísimas gracias por este espacio. Nuevamente desde Cotelco, agradecidos por ese apoyo. Sin más preámbulos, el auditorio es de ustedes. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Claudia. Y buenos días para todos. Bueno, pues como le anunciaba Claudia, el día de hoy nos hemos propuesto una agenda de, digamos, retomar lo que se ha venido avanzando con el PAEF, es decir, a medida que pasan los días, que vamos decantando normas, que vamos escuchando también a las autoridades, en particular en este caso de la UGPP, pues vamos aterrizando conceptos y de cómo va a funcionar esto en la práctica. Entonces tienen que tener en cuenta que, pues teniendo en cuenta que esto es algo novedoso, que nunca se había pues implementado y por supuesto debido, pues nunca había sucedido una crisis de estas, pues han sido expedidas normas que todos hemos venido interpretando, que le damos un entender, pero que en el voz a voz o cuando se pronuncia la autoridad competente, pues pueden ir cambiando ciertos aspectos. Espero poder tener todas las respuestas a las preguntas que se vayan formulando. De entrada ya les digo que tenemos un aspecto importante que señalar respecto del requisito de la cuantificación del aporte en referencia al 80% que ahorita vamos a ver. Pero bueno, este es el primer tema. Y segundo, pues ya es como un valor agregado que a través de Cotelco y de Escola queremos proponerles, es enseñarles un poco de la UGPP, qué hace, cuáles son sus facultades y digamos que atar ese tema que es muy importante con el del PAEF. Entonces,
digamos que respecto del PAEF, sé que la semana pasada se hizo una charla explicando el punto a punto de este programa, por lo que algunos de los aspectos los repetiré, también iré pasando, digamos que más rápido que fue la sesión pasada, y nos detenemos en algunos aspectos en donde han salido nuevos elementos que se deben tener en cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que realmente la implementación de este programa ha sido, desde el punto de vista normativo, compleja, porque miren que tenemos 3 normas que han regulado la materia, y si se quiere, no todas las normas dicen lo mismo. Entonces, iniciamos con un decreto que fue el 639 de 2020, en donde se dieron unos aspectos generales del programa, digamos que no ofrecía mayor dificultad el entendimiento de este decreto, pero sí había una serie de críticas hacia él, y es que se dejaba a unos sectores económicos no cobijados, por ejemplo, personas naturales, consorcios, uniones temporales. Entonces, digamos que a raíz de estas sugerencias que se elevaron desde el sector empresarial al gobierno, hubo un segundo decreto legislativo que es el 677 de 2020. Básicamente lo que hace este decreto 677 es que recoge las sugerencias que se habían hecho por parte del sector empresarial, diciéndoles al gobierno que se había dejado por fuera personas naturales, consorcios y uniones temporales, y adicionalmente se introduce un elemento nuevo, y es que se habla de un 80% entre la nómina o el número de empleados que se tenía inscritos en la planilla de aportes a febrero de 2020 con los inscritos en el mes inmediatamente anterior al mes en que se piensa aplicar al beneficio. Entonces, ese 80% ha tenido todas las interpretaciones habidas y por haber. Ya más adelante voy para allá. Y 3, la resolución 1129 de 2020, que digamos que tampoco es la más afortunada desde el punto de vista de redacción, porque digamos que hace referencia tanto al decreto 677 como al decreto 639, y en ella pues se recoge el tema del 80%. Entonces digamos que como ustedes lo pueden ver desde el punto de vista normativo, ha estado un poco accidentado el programa, a nuestro juicio, y en una crítica muy constructiva, porque entendemos que redactar normas en esta coyuntura y con la rapidez que se requiere no es fácil, pero la redacción del decreto legislativo 677 y de la resolución 1129, pues digamos que sí hubiéramos esperado que fuera mejor, para evitar, digamos, que tantas confusiones como las había. Bien. Rápidamente, ¿en qué consiste este subsidio? Entonces, consiste en el pago del 40% de un salario mínimo por cada empleado de la nómina. Ese valor, digamos que lo podemos redondear en 351.000 pesos. ¿Quiénes pueden aplicar al beneficio? Pueden aplicar personas jurídicas, naturales, uniones temporales y consorcios que cumplan con unos requisitos que voy a explicarles rápidamente. Uno, que hayan sido constituidos antes del 1 de enero de 2020. 2, cuenten con un registro mercantil renovado por lo menos en el año 2019. Cuenten con un producto de depósito en una entidad financiera. Entonces ya digamos que de entrada este requisito nos dice que pues aquellos empleadores que, a pesar de que sean personas jurídicas, naturales, uniones temporales o consorcios, y no cuenten con un producto de depósito en una entidad financiera, pues no van a poder aplicar. Y cuarto, demuestren una disminución del 20% o más
en sus ingresos. Ahora, ¿qué reglas particulares? Creo que alguien tiene abierto el micrófono, si me ayuda. ¿Qué reglas particulares aplican para personas naturales? Que dijimos que fue uno de los cambios introducidos por el decreto 677, incluir a las personas naturales. Estar inscritas en el registro mercantil, ser comerciantes antes del 1 de enero de 2020, tener por lo menos 3 empleados reportados en la planilla de aportes y no pueden ser personas expuestas políticamente o tener una relación con estas. Ahora, ¿qué reglas aplican para los consorcios y uniones temporales? Se deberá aportar copia del registro único tributario en cambio del registro mercantil y no podrán tener en cuenta los trabajadores que previamente reportados para el beneficio por parte de las personas que conforman el consorcio o registro mercantil ni viceversa. Este último requisito está establecido para evitar que haya doble pago de aporte al consorcio o unión temporal por las personas jurídicas que lo conforman. Ahora, ¿qué trabajadores se pueden considerar para este beneficio? Entonces, lo primero que advierte pues, los 3 decretos es que acá estamos hablando de trabajadores formales. ¿Qué quiere decir la expresión trabajadores formales? Uno, se encuentra, digamos, ligados al tipo de vinculación que deben tener estos trabajadores, es decir, que estén mediante contrato de trabajo y afiliados al sistema de seguridad social por parte del empleador. Entonces, de entrada ya podemos decir, si yo tengo contratistas a los que les he pagado y quiero aplicar por ellos para poderle pagar sus honorarios, ¿puedo hacerlo? No, no lo puedo hacer porque el beneficio está establecido para trabajadores dependientes. Segundo aspecto a tener en cuenta respecto de estos trabajadores, debe cotizarse al sistema de seguridad social por un valor no inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. Y aquellos trabajadores que para el mes inmediatamente anterior al de la postulación del beneficio se haya cotizado el mes completo y a las cuales no se les hayan aplicado la novedad de suspensión o licencia no remunerada. Entonces, este último aspecto es importante y vuelve y digamos que lo ratifican las 3 normas a las que les he hecho referencia, y es si al trabajador le reportamos licencias o suspensiones del contrato de trabajo, no va a poder aplicar, no va a poder ser un trabajador que pueda ser tenido en cuenta para efecto del PAE. Listo. Monto del beneficio. Y acá es donde digamos que van a surgir algunas interpretaciones de que no se había entendido bien de la norma. Entonces, el beneficio se aplicará respecto a aquellos trabajadores que cumplan con lo siguiente. Serán considerados los trabajadores que hayan sido reportados en la pila correspondiente al periodo de cotización del mes inmediatamente anterior al de la postulación. Se aclara que la postulación del mes de mayo solo serán tenidas en cuenta las planillas pagadas antes del 22 de mayo para el periodo de nómina abril 2020. Es decir, si no hemos pagado planillas de abril y no se pagó al 22 de mayo, pues digamos que ya no se podría aplicar al beneficio para mayo, ya no se podría aplicar. Y el segundo elemento que debemos tener en cuenta es por lo menos el 80% de los trabajadores reportados en planilla en el mes inmediatamente anterior deben coincidir con los reportados en la planilla del mes de febrero. En ningún caso el número de trabajadores podrá ser superior al reportado en la
planilla de cotización del mes de febrero de 2020. Entonces, en este punto me quiero detener por lo siguiente. Este es un requisito que trae el decreto 677, el 639 no lo había incluido. Lo trae el decreto 677 y pues digamos que también es desarrollado por parte de la resolución. Hubo dos interpretaciones o más, porque digamos que han salido muchas interpretaciones por la redacción tan ambigua de la norma, pero digamos que centrémonos en dos redacciones, en dos interpretaciones, perdón. La primera de ellas decía, básicamente este 80% es un requisito establecido para, si no se conservó el 80% de la nómina que se tenía en febrero de 2020 con el mes inmediatamente anterior al que se va a aplicar, no se puede aplicar al beneficio. Es decir, lo que fue una lectura inicial de esta norma, lo que pudo establecer es, se trataba de un castigo para aquellos empleadores que no habían conservado el 80% de su nómina. Entonces, digamos, iba a ser un obstáculo para empleadores que hubieran terminado contratos por vencimiento del término, con justa causa, sin justa causa o incluso renuncias, porque si no se conservaba el 80% de la nómina de febrero, en comparación con el mes inmediatamente anterior, no se iba a poder aplicar. Vuelvo y digo, esa fue una interpretación. Sin embargo, nosotros hemos visto que esa interpretación no era la más afortunada. ¿Por qué? Porque esta norma, tanto en el decreto 677 como en la resolución, está diseñada para cuantificar el valor del aporte, no como un requisito de entrada al programa. Entonces, justamente esta disposición se encuentra establecida en un artículo, en los artículos que se llaman verificación y cálculo del PAIF. Entonces, miren que no se trata de un presupuesto de entrada. Los presupuestos de entrada era, digamos, los requisitos que les señalé antes, y uno muy claro era haber obtenido una disminución del 20% en los ingresos. Esos eran los requisitos de entrada del programa. Este 80% es un requisito de cuantificación del programa. Entonces, ¿qué nos dice esta norma? Nos dice el PAIF o el aporte que se va a dar se va a establecer en relación con el número de empleados reportados en el mes inmediatamente anterior al que yo aplique. Entonces, si estoy aplicando en mayo, mi número de empleados es el que yo tenía reportado en la planilla de abril de 2020. Ahora, la norma nos pone dos condiciones. La primera de ellas nos dice, en ningún caso, el número de empleados puede ser superior al que tenía reportado para febrero de 2020. Y la segunda condición que nos pone es, por lo menos el 80%, como mínimo el 80% de los aportes que se den, van a estar dirigidos para trabajadores que se encuentran o se encontraban reportados en la planilla del mes de febrero de 2020 y que se conserven en el mes inmediatamente anterior al que yo aplique. Es decir, el 80% como mínimo de lo que se destine del PAIF va a ir dirigido a los trabajadores coincidentes entre la planilla del mes de febrero de 2020 con la del mes inmediatamente anterior al que yo aplique. Y la UGPP, digamos que en
ya se pronunció al respecto, porque esta es la segunda interpretación, la que les acabo de explicar, con la que nosotros, digamos que comulgamos y vemos que es la acertada por la ubicación normativa de este artículo. La UGPP se ha pronunciado ayer. El director de Parafiscales estuvo en un evento con la ANDI, en un webinar, y adicionalmente la UGPP ha expedido un manual para aplicación del PAEF. Y justamente lo que ha dicho la UGPP respecto del 80% es la segunda interpretación que les acabo de decir, y es ese 80% debe estar como mínimo, es una condición que se establece que el 80% es un porcentaje de valor del aporte que se va a dar que debe ser para los coincidentes entre el mes de febrero de 2020 con los del mes inmediatamente anterior al cual yo estoy aplicando. Entonces es una precisión muy importante la que estamos haciendo del 80%. ¿Por qué es muy importante? Porque una de las lecturas que se había dado de ese 80% es que para aquellos empleadores que hubieran terminado contratos de trabajo y para el mes inmediatamente anterior al que quisieran aplicar hubieran terminado más del 20% de contratos de trabajo respecto de los reportados en febrero de 2020, no podrían aplicar al PAEF. Con esta otra interpretación que les estoy dando, que además vuelvo e insisto, es la que ha dicho y ha avalado la UGPP, lo que significa el 80% simplemente es una condición para determinar el valor de lo que se va a entregar por concepto de aportes. Bien. Digamos que en temas respecto de lo que es la charla del día de hoy en cuanto al PAEF, que como les digo no tiene por objeto retomar toda la charla que ya se dio la semana pasada, pero sino más bien una actualización de lo que va saliendo respecto del objeto de esta charla. Ese punto del 80% es primordial y digamos que es la clave, digamos, de esta charla que estamos teniendo, el entendimiento acertado del 80%. Desafortunadamente, muchas personas, por la interpretación que se hizo inicialmente del 80%, no aplicaron para el PAEF para mayo. Pero bueno, ya saben cómo se debe interpretar este 80% y sí podrían aplicar para junio y julio de 2020. Bien, y digamos que para cerrar este asunto respecto del PAEF, pues la norma establece que hay dos formas de calcular la reducción del 20% de los ingresos, que como les decía, este sí es un requisito de entrada al programa. Si yo no tengo una reducción del 20% en mis ingresos, no puedo estar solicitando ser beneficiario del programa. Entonces la norma nos dice que hay dos formas de hacer ese cálculo. La primera de ellas, 20% de reducción de los ingresos comparando los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del beneficio respecto del mes del año 2019. Por ejemplo, ingresos de mayo de 2020 versus los ingresos de mayo de 2019. Y ojo que estoy diciendo o y no y, es decir, la segunda forma con la que puedo acreditar que tengo una disminución del 20% es comparando los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud del beneficio respecto del promedio aritmético, es decir, suma y división entre 2 de los ingresos de enero y febrero de 2020. Por ejemplo, ingresos de mayo de 2020 versus
el promedio de ingresos de enero y febrero de 2020. Como les digo, estas dos formas de calcular la reducción de los ingresos del 20%, no es que se deba cumplir con las dos, no. Puedo optar por una o por la otra. Ahora, puede suceder la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa si encajo en una y no en la otra? Pues perfecto, si encaja en una, puede aplicar. Si no encajó en la otra, no importa. Justamente la forma o se estableció que podían ser las dos formas de calcular la reducción de los ingresos para aquellas personas que no encajaran en una, pudieran encajar en la otra. Bien, digamos que respecto del PAEF, pues esos son como los aspectos de actualización. Les hice un recuento de lo que había, pues de lo que consiste el programa, pero también la actualización de esta semana es clave entender bien cómo funciona el 80%, digamos que eso ha sido como lo que ha sucedido jurídicamente respecto de este programa. Julia, no sé si hay alguna pregunta. Sí, Nico, buenos días y buenos días a todos. Pues hay una pregunta recurrente y es, por ejemplo, este subsidio del PAEF si se gira directamente a la empresa o al trabajador. Ok, se gira a la empresa, no se va a pagar al trabajador. Listo. Y, por ejemplo, acá hay un caso interesante que habla, por ejemplo, si el 50% de los trabajadores están devengando la mitad del salario mínimo, si es posible aplicar este beneficio y cómo se podría hacer ese pago desde aplicarse. Listo. Digamos que los requisitos están dados a que como trabajador, para que se pueda contar dentro del PAEF, deba estarse realizando, o sea, no se le debió haber reportado ni suspensión ni licencia no remunerada al trabajador en el mes inmediatamente anterior al que se aplica y estar cotizando a la seguridad social, por un salario mínimo mensual legal vigente. Esos son los requisitos que establece el decreto. Entonces, en la medida en que lo cumpla con los dos, pues va a poder aplicar. Perfecto. ¿Usted cree que estos recursos se girarían antes del 31 de mayo de este año? No, en eso la UGPP ya ha sido clara y es que, digamos que están siendo ágiles, pero no creen que vayan a ser girados antes del 31 de mayo. Este primer mes va a ser complicado. Listo. ¿Y qué pasa en el evento cuando hay incapacidades de personas? Por ejemplo, si una persona está incapacitada en el mes anterior, ¿esas personas podrían también verse beneficiadas del PAEF? Sí, por una razón, y es que cuando existe una incapacidad, se están realizando aportes al sistema de seguridad social a nombre de esta persona, y dos, la incapacidad no supone un evento de suspensión del contrato de trabajo, como si lo es la licencia o como si lo es la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor. Perfecto. Y esta última, Nicolás, por ejemplo, si una persona, si hay trabajadores con menos de la jornada, que están trabajando menos de la jornada máxima y están devengando menos del salario mínimo, si es necesario hacer el aumento a la cotización al salario mínimo para ser beneficiados de esos, del PAEF. Ya, pues digamos que ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer porque las planillas que iban a ser tenidas en cuenta, pues digamos que fueron las del hasta el 22 de mayo. Entonces no, pues digamos que no creo que tenga ningún efecto hacer la modificación. Perfecto, Nico. Por el momento son esas preguntas. Ahorita al final, si quieren, si salen más preguntas, invitamos a la audiencia que las planteen por el chat.
Listo. Bueno, muy bien, vamos cumpliendo con la agenda. Entonces, bien, el tema que viene a continuación tiene que ver con la UGPP, porque justamente quisimos empatar un tema con el otro, porque digamos que respecto del PAEP, al ser unos recursos importantes, se está hablando que este programa cuesta alrededor de 6 billones de pesos implementar, pues la UGPP va a ser la encargada de vigilar y fiscalizar que haya un correcto uso de estos recursos por parte de las personas que se puedan beneficiar de ellos. Entonces queremos explicarles de qué se trata la UGPP, en qué consiste esta entidad. Entonces, digamos que para que lo podamos entender coloquialmente, la UGPP es una hermana de la DIAN, es la hermana de la DIAN, y es la hermana porque comparten dos características muy importantes. La primera es que, como la DIAN se encuentra adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y como se encuentran adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, su función principal es la de recaudo. La DIAN va a tener una función especial de recaudo en materia tributaria y la UGPP va a tener una función de recaudo respecto de los aportes al sistema de protección social. Entonces mire que acá en este punto me referí funciones de recaudo, es decir, funciones de determinación de correctos aportes al sistema de protección social. Y me estoy refiriendo a sistema de protección social, no sistema de seguridad social. Y eso tiene una razón, y es que el sistema de protección social es un sistema más amplio que el de seguridad social. Recordemos, el sistema de seguridad social se encuentra compuesto por salud, pensiones y riesgos laborales. El sistema de protección social incluye el sistema de seguridad social, es decir, también en él están salud, pensiones y riesgos laborales, pero adicionalmente también incluye los aportes parafiscales propiamente dichos. ¿Cuáles son estos? Los que realizamos a SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar. Entonces la UGPP va a ser la guardiana de esos aportes al sistema de protección social. Se va a encargar de verificar que estemos realizando de manera correcta aportes a salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. ¿Qué más podemos destacar para los efectos de esta charla? Y es el brazo o el recurso humano que tiene la UGPP. Esta entidad desde su concepción fue establecida como una entidad que tuviera capacidad de recurso humano para fiscalizar. Y por eso es que hemos sentido que es una entidad, digamos, que se mueve, que fiscaliza, a veces podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con sus posiciones, con su manera de actuar, pero lo cierto es que su capacidad de fiscalización es muy grande y en particular eso se debe a dos aspectos. Uno, el número de funcionarios que tiene. Esta cifra sin duda no está actualizada, hoy en día son más funcionarios de la UGPP. Y dos, es porque desde el inicio, desde la concepción de la UGPP, fue establecida con una serie de principios y políticas diferentes a cómo funciona cualquier entidad pública en Colombia. ¿A qué me refiero con eso? Uno, en particular a sus políticas anticorrupción. La UGPP es una entidad que, por supuesto, no quiero decir que es absolutamente inmune a la corrupción, pero la sensación que se da de ella es que sí funciona de una manera diferente
a como lo hacen las demás entidades públicas, y en particular ha sido por estas políticas anticorrupción. ¿Eso en qué se traduce? En que, por ejemplo, muchas veces no conocemos quién es el funcionario que nos está fiscalizando, que cuando uno quiere ir a hablar a la UGPP, tiene que ir a coger un turno en la sede de la 13 con 68, y ahí uno habla con un funcionario que se encarga de atender al público, pero ese funcionario no es el que está a cargo de mi fiscalización. Entonces, digamos que han tratado de blindar la entidad para alejarla un poco de lo que ha sido las prácticas comunes en Colombia, y pues eso digamos que ha traído como consecuencia muchos que la critiquen, porque a veces la interacción con el funcionario sí es importante para poder establecer o dar explicaciones, pero pues la entidad ha establecido esas políticas precisamente para blindarse. ¿Cuáles son las funciones de la UGPP? Entonces, la primera de ellas, y a mí siempre me gusta empezar por esta, y es que la primera es la capacitación. La UGPP tiene como una de sus funciones principales explicarle al aportante cómo debe hacer sus aportes. A veces es la función que más se le olvida, porque nos cambia las reglas o las formas de interpretación de las normas en materia de aportes, y no nos cuenta o no nos dijo que lo iba a hacer. Entonces todos teníamos entendido una forma en la que veníamos realizando nuestros aportes, y la UGPP nunca nos informó que ella lo estaba entendiendo de una manera diferente, y por supuesto nos hace unos cobros de aportes en ocasiones exorbitantes y, si se quiere, en algunas ocasiones injustos. 2. Segunda función. Estoy yendo de la menos drástica a la más drástica. La segunda función, informar y persuadir. Es decir, antes de entrar a fiscalizaciones, antes de entrar a investigaciones formales, la UGPP debe informar al aportante y persuadirlo para que, si ella ha detectado que tiene conductas de evasión o elusión de aportes, evasión no pagar aportes, elusión pagar menos de lo que le toca pagar por concepto de aportes, pues persuadir a ese sujeto para que cambie su forma de realizar aportes en un determinado tiempo, so pena de iniciar una fiscalización formal. Entonces, esa función de investigación, de persuasión, perdón, ustedes la ven reflejada de manera muy clara en las acciones persuasivas que nos envía la UGPP, que son esos correos electrónicos donde nos dice, mire, yo verifiqué sus aportes del año tal o del periodo tal, y me di cuenta que no los está realizando de una manera correcta, por lo tanto lo invito a que dentro del mes siguiente corrija y cambie su manera de hacer aportes, porque si no lo voy a fiscalizar. 3 y 4, fiscalización e investigación. Entonces, la UGPP también está facultada para que, cuando lo considere necesario, pueda iniciar fiscalizaciones que tengan por objeto la determinación de la correcta realización de aportes al sistema de protección social. Esas fiscalizaciones van a tener por objeto cobrar 3 rubros. 1, los aportes que se estén debiendo al sistema de protección social. 2, los intereses moratorios que se hayan causado por no haber hecho el pago correcto en la fecha en que tocaba realizarlo. Pero adicionalmente, con esto lo uno con la última función, cobrar sanciones por las diferentes conductas en que se puede incurrir para no realizar los aportes de manera correcta al sistema de protección social, que son la omisión, la mora y la inexactitud. Por esas 3 conductas nos va a sancionar la UGPP. Y por último, y aunque es un capítulo aparte en estas charlas que damos de la UGPP, pero por temas de tiempo dejémoslo enunciado, dentro de estas funciones también hay una muy importante,
y es que la UGPP no solo nos dice que le debemos plata, sino que también tiene la función de cobro. O sea, la UGPP nos puede exigir el pago a través del cobro coactivo. Es decir, la UGPP puede asegurarse de que lo que nos cobró en las investigaciones y las fiscalizaciones sea efectivamente cancelado por parte de los aportantes, haciendo uso incluso de medidas cautelares, embargos y secuestros de bienes de los aportantes. Bien, ¿en qué consiste un proceso de fiscalización de la UGPP? Miremoslo rápidamente. Los pasos en verde, que están señalados en verde, corresponden a los que les corresponde al aportante, a la UGPP, perdón. Mientras que los señalados en rojo son los que le corresponde realizar al aportante. Entonces, ¿cómo empieza una fiscalización de la UGPP? Empieza una fiscalización, una investigación. No estoy hablando de acciones persuasivas, acá ya es el proceso de investigación formal. Entonces, lo primero es que la UGPP nos va a enviar un documento que se llama requerimiento de información. Ese requerimiento de información es muy importante porque además de que nos dice que vamos a ser fiscalizados por parte de la entidad, nos dice qué años o año va a cubrir la fiscalización. Es decir, nos sitúa temporalmente en la fiscalización que se va a llevar a cabo. Cuando se recibe este requerimiento de información, ¿qué le corresponde hacer al aportante? Realizar el envío de información que está solicitando la UGPP. ¿Qué información nos va a pedir? Digamos que está regulada legalmente la información que se solicita, pero básicamente, para resumirlo de manera general, es información relacionada con la nómina y la contabilidad de la empresa. Ojo, este aspecto que es muy importante. ¿Qué puntos de la contabilidad? Y eso es un especial llamado a los contadores que a veces se ponen a pelear con los abogados con esta sugerencia que nosotros les decimos. Todo de la contabilidad. Generalmente cuando nosotros vamos a acompañar a nuestros clientes en estas investigaciones, el contador nos dice, no, ¿y usted por qué me está pidiendo que le entreguemos a la UGPP información contable no relacionada con la nómina? Eso es confidencial, eso no nos lo está pidiendo. No, señor, claro que sí, es toda la contabilidad, incluyendo las cuentas de servicios y diversos, porque precisamente una de las conductas que ha establecido la UGPP para evadir o eludir aportes era hacer pagos que no estén en la nómina, en el sistema de nómina, ni tampoco en cuentas asociadas a la nómina en la contabilidad. Por eso nos exigen todo esto. Ahora, en ese punto me quiero digamos que, detenerme un momento, y es que este envío de la información, aparte de lo que ya les dije, de que se debe entregar todo lo que nos pide la UGPP, también es muy importante porque si yo no envío la información dentro del tiempo que me lo solicita la UGPP, y si no la envío completa, es decir, con todo lo que me está pidiendo la UGPP y en la forma en la que me lo está pidiendo la UGPP, me van a sancionar por entrega de información extemporánea o incompleta. Y esa sanción es muy delicada porque es una sanción que se va incrementando por el paso del tiempo. Vamos a ver que hay una tabla que establece que la sanción será más grande en la medida en que más meses transcurran. Y el problema con esto es que la UGPP no nos dice inmediatamente que la información que le entregamos está incompleta o no está en la forma en que se la debimos haber entregado. La UGPP se demora meses en decirnos esto. Por lo tanto, y ya nos ha pasado con clientes que entregan la información, piensan que la entregaron bien y al cabo incluso hemos visto de un año, la UGPP aparece y le dice, mire, usted no me entregó bien su información. Y
ya le ha corrido durante un año esta sanción por entrega de información incompleta. Entonces ese punto de la fiscalización es absolutamente clave, hacerlo bien, hacerlo medido y tomar todas las precauciones para asegurarse que la información que se envía a la UGPP es correcta. Vamos a suponer que entregamos bien nuestra información. Entonces la UGPP la analiza y nos va a entregar el primer acto administrativo en donde nos establece el valor de los aportes y las sanciones que le debemos por no haber realizado de manera correcta los aportes al sistema de protección social. Entonces miren que dije sanciones y aportes. De los intereses no dije nada. En ese documento le dice, los intereses acá no están determinados, vaya con el operador de planilla y él se los calculará. ¿Por qué una fiscalización de la UGPP es muy compleja? Entonces, este requerimiento para declarar o corregir básicamente se compone de dos elementos. Un texto escrito en donde no nos dicen mucho realmente. Se citan unas normas, se habla de la obligación de realizar aportes, pero el documento no establece a ciencia cierta por qué yo le estoy debiendo plata a la UGPP. Y hay un segundo elemento que compone ese requerimiento y es un cuadro Excel. Una sábana, perdón, de la nómina de la empresa, en donde la UGPP nos va diciendo trabajador por trabajador, periodo por periodo, cuánto fue la plata, cuánto es la plata que estamos debiendo por ese trabajador, por ese periodo. Entonces supongan ustedes que la UGPP nos está cobrando 500 millones de pesos en aportes. Esos 500 millones de pesos en aportes se descomponen trabajador por trabajador, periodo por periodo y subsistema por subsistema. Por lo tanto, y la UGPP no nos dice por este trabajador porque su bonificación es salario. No, la UGPP en ese cuadro nos dice el valor que usted me dejó de cancelar fueron 30.000 pesos. Entonces, ¿qué le corresponde hacer a uno trabajador por trabajador, periodo por periodo? Ir a la nómina y a la contabilidad de la empresa para determinar cuál es la forma de la UGPP de entender la realización de aportes, qué ingresos la UGPP está teniendo en cuenta para ese trabajador para llegar a la conclusión de que yo le debo en ese periodo 30.000 pesos. Entonces, es muy compleja porque hay que hacer este trabajo trabajador por trabajador, periodo por periodo. Pero bueno, una vez realizado, una vez enviado ese requerimiento para declarar o corregir, pues uno tiene que dar la respuesta de ese requerimiento dentro de los 3 meses siguientes. Supone hacer este trabajo de depuración que les he dicho, de trabajador por trabajador, periodo por periodo, y frente a eso, la respuesta puede plantear 3 alternativas. Uno, decirle a la UGPP, usted tiene toda la razón, yo le voy a pagar absolutamente todo y acabemos la fiscalización. 2, es decirle, en esto creo que tiene la razón, en estos aspectos, en estos no creo que tiene la razón y se los voy a discutir. Y para discutirlo, le voy a aportar unas pruebas y les voy a dar mis argumentos jurídicos. Y la tercera opción es oponerse a todo, es decirle, señora UGPP, usted no tiene razón en nada de lo que me está diciendo, por lo tanto, le doy mis argumentos y mis pruebas para discutirlo absolutamente todo. Después de dar esa respuesta, la UGPP cuenta con un término de 6 meses para expedir un acto de liquidación que se llama liquidación oficial, este acto administrativo. Básicamente, este acto administrativo se pronuncia sobre mis argumentos y mis pruebas que di y establece si confirman la totalidad el requerimiento para declarar o corregir, si lo modifica disminuyendo valores y dejando otros, o si lo elimina. Yo nunca he visto que la UGPP se vaya en ceros en una fiscalización. Bien, nos notifican esta liquidación oficial que se compone también de ese texto escrito y la sábana de la nómina, trabajador por trabajador, periodo por periodo, y contra esa liquidación oficial procede un recurso que se llama recurso de reconsideración que debe ser interpuesto
dentro de los 2 meses siguientes a que me haya sido notificada la liquidación oficial. En este recurso de reconsideración debo plasmar nuevamente mis pruebas y mis argumentos que refuten lo que diga la liquidación oficial. Y por último, la UGPP tiene 1 año máximo para resolver ese recurso de reconsideración, emitiendo una resolución que resuelve el recurso o que en ocasiones suele llamarse fallo. Entonces, eso básicamente compone el paso a paso o el procedimiento de una fiscalización de la UGPP. Miren estos datos yo les decía, esta entidad realmente tiene un poder muy importante en su recaudo. Y para no dejarlo simplemente en el dicho, pues me tomé el trabajo de verificar los informes de gestión de la UGPP de los años 2018 y 2019. Estos son informes oficiales que ustedes pueden encontrar en la página de la entidad. Y nos dice para el año 2018 y 2019 lo siguiente. Durante el 2018 se logró recaudar por concepto de acciones persuasivas, acciones de fiscalización y acciones de cobro alrededor de 472.000 millones de pesos, recaudo que fortalece las finanzas del sistema de protección social. Entonces, miren, no estamos hablando para el 2018 estos 472.000 millones, no estamos hablando que los haya cobrado, estamos hablando que recaudó, o sea, esa plata entró al sistema de protección social. Vámonos al 2019. En el 2019 dice el informe de gestión. En materia de obligaciones para fiscales se puede observar que al 31 de diciembre de 2019 contamos con cerca de 12.200 casos en etapa de cobro por un valor de 1.6 billones de pesos. Entonces, la UGPP con eso nos está diciendo, yo no es que haya entrado, pero sí estoy cobrando, o sea, ya determiné que deben los aportantes 1.6 billones de pesos. Y la dirección de parafiscales, a través de los 3 tratamientos, es decir, fiscalizaciones, acciones persuasivas y acciones de cobro, logró recaudar para el sistema de protección social alrededor de 470.000 millones de pesos durante el año 2019. Entonces, mire que si miramos estos 2 años, 2018 y 2019, tenemos que en promedio la UGPP recauda por año, es decir, plata que le entra al sistema de protección social, 470.000 millones de pesos. Es una suma que habla de la capacidad de esta entidad. Bien. Ahora, les he dicho que la UGPP se encarga de establecer que realicemos los aportes al sistema de protección social de manera sobre los aportes al sistema de protección social. Ahora, nos corresponde ver cuál es el ingreso base de cotización adecuado frente al sistema de protección social. Entonces, para establecer cuál es el ingreso base de cotización, pues tenemos que partir de algo muy importante, y es que el IBC del sistema de seguridad social es diferente al IBC de parafiscales. Entonces, para explicar cada uno de ellos, entremos en materia. ¿Cuál es el IBC del sistema de seguridad social? Es muy fácil de entender y hay una regla general y hay una regla de excepción. La regla general es que vamos a cotizar a seguridad social sobre el salario de los trabajadores. Y hay una regla de excepción, y es cuando los pagos no salariales de ese trabajador superen el 40% del total de la remuneración, ese exceso del 40% no se vuelve salario, pero sí se vuelve base de aporte a seguridad social, es decir, a salud, pensiones y riesgos laborales.
¿Cuál es el IBC de aportes para fiscales? Es decir, el IBC del SENA, del ICF, del SENA y de las cajas de compensación familiar. También es muy sencillo. Y vamos a realizar estos aportes sobre los pagos que constituyen salario y sobre los descansos remunerados. Vamos a entender descansos remunerados para estos efectos, los pagos que se hagan por concepto de vacaciones, bien sea disfrutadas en tiempo o bien sea compensadas en dinero. Y la compensación aplica para efecto de estos aportes para las que sean compensadas en dinero durante la vigencia del contrato de trabajo y a la finalización del contrato de trabajo. Ahora, ¿qué debemos entender por salario? Salario debemos entenderlo como los pagos que se den como contraprestación directa del servicio que le ha sido contratado al trabajador. Esta definición de salario es muy importante y la regula el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. Y la norma siguiente del Código, el artículo 128, nos establece qué pagos no deben ser considerados salarios. Entonces, el artículo 128 nos dice que vamos a tener 4 hipótesis de pagos no salariales. La primera de ellas dice los pagos que se den por mera liberalidad y carácter ocasional. ¿Qué debemos entender por ocasional? Digamos que frente a la jurisprudencia, la ocasionalidad debe entenderse como aquellos pagos que no tienen vocación para repetirse. Mientras que la mera liberalidad debe entenderse como aquellos pagos que son dados por parte del empleador porque le nace sin que nada lo obligue, sin que nada lo ate a ello. Ahora, olvidé decirles que la ocasionalidad jurisprudencialmente se ha entendido como un pago que no tiene vocación de repetirse, pero la UGPP lo ha entendido como un pago que no se repita durante un mismo año. Entonces, la jurisprudencia ha sido un poco más ambigua en su concepto, la UGPP lo quiso determinar en el tiempo. 2, segundo pago no salarial, las herramientas de trabajo. ¿Qué quiere decir las herramientas de trabajo? Son pagos que le damos a los trabajadores no para que incrementen su patrimonio, sino para que puedan desempeñar las funciones para las cuales han sido contratadas. Entonces, por ejemplo, si le estamos pagando un rodamiento a un mensajero que tiene que estar desplazándose por toda la ciudad, ese rodamiento no enriquece el patrimonio del trabajador, él lo gasta para, digamos que tiene su moto, comprar gasolina y poderse desplazar y cumplir con sus funciones. 3, tercer pago no salarial, de acuerdo con el artículo 128, son las prestaciones sociales legales. Entonces, en este caso nos estamos refiriendo al auxilio de cesantía, a la prima de servicio y digamos que a los intereses sobre la cesantía, para no entrar en este momento en la discusión si es o no es una prestación social. Y adicionalmente también está como prestación social la dotación de calzado y vestido. Y por último, como cuarta hipótesis de los pagos no salariales, encontramos algo que podemos llamar como los complementos del salario. ¿Cuáles son esos complementos del salario? Son auxilios o beneficios que acá pueden ser pagados de manera habitual u ocasional, no importa. Pueden tener como causa la convención colectiva, un pacto colectivo, una política de beneficios, la decisión unilateral del empleador. No importa tampoco cuál sea su causa. Pero la ley sí nos establece un requisito muy importante respecto a estos complementos del salario, y es que debe haber un acuerdo expreso entre el trabajador y el empleador acerca de la naturaleza no salarial del pago.
Miren que utilicé la expresión expreso, un acuerdo expreso. Pues mucho se discutió si lo expreso quería decir escrito. Y la conclusión a la que llegó la jurisprudencia es que no, expreso no significa escrito. Sin embargo, por obvias razones recomendamos que siempre estos acuerdos para efectos probatorios queden por escrito, porque de lo contrario la prueba va a quedar sometida a confesión por parte del trabajador, quien nos está precisamente alegando su naturaleza salarial. Entonces, esto digamos que es, las nociones que les di hacen parte de lo que son los fundamentos necesarios para poder entender cómo hago los aportes al sistema de protección social. Ahora, pasemos para cerrar el tema a por qué es que tenemos dificultades con la UGPP. Pues porque si todos venimos cumpliendo esto que yo les acabo de explicar, pues no habría razón para que la UGPP nos cobre plata, nos cobre aportes y todo el mundo hable de la UGPP. Entonces, digamos que básicamente el concepto de ingreso base de cotización que tiene la UGPP tiene tres particularidades. Uno, algunos pagos no salariales que la UGPP sí considera que constituyen salario. Dos, pagos no salariales que la UGPP respeta que no son salarios, pero que considera que deben hacer parte de la base de la ley 1393 de 2010 y algunas otras normas que la UGPP ha interpretado de manera particular y ha sacado provecho para obtener aportes. Entonces, miremos. ¿Qué pagos no constitutivos de salario a juicio de la UGPP sí constituyen salario? Entonces, hubo un pago que se discutió mucho con ello, que ya les voy a decir cuál ha sido la evolución, y es el beneficio no salarial de aportes a pensiones voluntarias. La UGPP sostenía que estos pagos sí constituían salario básicamente por una razón, y es que el trabajador podía disponer libremente de estos aportes. Es decir, al poder disponer libremente de estos aportes el trabajador, la UGPP no veía que se estuviera cumpliendo la finalidad, y es que esos pagos fueran a incrementar un mayor valor de la pensión futura del trabajador. Pero digamos que hacia el año 2015, cuando la UGPP estaba, digamos que, con unos cobros y teniendo muy atemorizado a los empleadores, pues se hizo una mesa de concertación con ella, y producto de esa mesa, surgió un acuerdo muy importante, que es el acuerdo 1035 de 2015. En ese acuerdo, la UGPP, digamos que cambió algunas de sus posiciones, otras las mantuvo, pero respecto de este aporte, estableció que podía ser válidamente no considerado salario, siempre y cuando existiera el acuerdo expreso acerca de la naturaleza no salarial, es decir, de acuerdo con el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, y adicionalmente se diera dentro de un plan autorizado por parte de la Superintendencia Financiera, requisito que surge del Estatuto Orgánico Financiero. Entonces, si se cumple con esos dos aspectos, la UGPP va a respetar la naturaleza no salarial. Dos, las primas no salariales extralegales atadas a consecución de resultados grupales o de empresa. Básicamente lo que ha sostenido la UGPP es que estas primas pueden tener naturaleza salarial si para dar el derecho al pago de la prima se mide en algún aspecto el desempeño individual del trabajador.
Entonces, a pesar de que estén atadas a resultados grupales, si en algún factor se introdujo la medición del trabajador, lo puede llegar a constituir salario para ella. Segundo criterio del IOS de la UGPP. Entonces acá ya se trata de pagos no salariales que a juicio de la UGPP deben ser tenidos en cuenta para efectos de ley 1393. Miren que la diferencia con el punto A que les acabo de hablar es que en ese punto A se trataba de pagos no salariales que la UGPP consideraba salario. Acá se trata de pagos no salariales que la UGPP respeta como no salariales, pero que dice que deben estar incluidos para efectos del artículo 30 de la ley 1393 de 2010, es decir, la norma que nos habla acerca que si los pagos no salariales de un trabajador exceden del 40% del total de la remuneración, el exceso forma base de aporte a la seguridad social. Entonces, me quiero centrar, digamos que algunos pagos no salariales de los que están enunciados acá, y ustedes ven, pues no tienen ninguna discusión y todos estamos de acuerdo que deben ser tenidos para efectos de la ley 1393, las bonificaciones durante el contrato de trabajo, las primas extralegales, los beneficios o auxilios, son pagos precisamente que deben ser tenidos en cuenta para la ley 1393 de 2010. Pero hay otros pagos que sí tienen discusión y que nosotros no estamos de acuerdo que estén incluidos en la ley 1393. Entonces, las bonificaciones por retiro, por ejemplo, estas bonificaciones o sumas transaccionales que yo pago en el marco de un acuerdo transaccional, se pagan después de la finalización del contrato de trabajo y en virtud de un contrato que se llama de transacción, que es un contrato independiente del contrato de trabajo. A la UGPP le costó mucho entender esto. Sin embargo, ya en las últimas resoluciones ha dicho que si ese pago figura en un contrato transaccional que es diferente al contrato de trabajo y si se pagó con posterioridad al contrato de trabajo, puede ser no tenido en cuenta para efectos de ley 1393. 2. Auxilio legal de transporte. Pues la ley no nos dice que el auxilio legal de transporte deba ser tenido en cuenta para estos efectos de aportes al sistema de seguridad social. Y digamos que por una razón muy sencilla y obvia, y es que la ley o el artículo o la norma que establece el auxilio legal de transporte es anterior al sistema de seguridad social. Por lo que nosotros, digamos que al ceñirnos al tenor literal de la ley que regula el auxilio legal de transporte, pues encontramos que para ningún efecto debe ser tenido en cuenta para seguridad social, pero la UGPP sí lo establece como base de ley 1393 y eso lo encuentran en el acuerdo 1035 de 2015. Los gastos de traslado o herramientas de trabajo, digámoslo así, de manera general, las herramientas de trabajo. Habíamos dicho que esas herramientas de trabajo son pagos que no incrementan el patrimonio del trabajador, sino que yo se los doy para que pueda desempeñar sus funciones. Y les puse el ejemplo del mensajero al que se le paga un rodamiento. Pues la UGPP dice que esos pagos que yo dé como herramientas de trabajo sí deben ser tenidos en cuenta para efectos de la ley 1393 de 2010, criterio que a nuestro juicio es muy equivocado porque precisamente son pagos que no se dan para efectos de que ingresen al patrimonio del trabajador, sino para que pueda desempeñar sus funciones. Luego no consideramos que deban entrar dentro de la ley 1393 de 2010. Bien, y el tercer aspecto, y con esto digamos que cierro la exposición, son otras particularidades del ingreso base de cotizaciones, del ingreso base de cotización de la UGPP, y esto lo voy a atar con el PAE. Entonces, uno, y esto es, digamos, la norma que tiene de moda la UGPP. Con esta norma, la UGPP ha recaudado muchos millones por las razones que les voy a decir. Entonces, lo primero se trata de la norma que regula el ingreso base de cotización en periodos de vacaciones.
Esa norma es el artículo 70 del decreto 806 de 1998. Y dice esta norma: las cotizaciones durante vacaciones se causarán en su totalidad y el pago de los aportes se efectuará sobre el último salario base de cotización reportado con anterioridad a la fecha en la cual el trabajador hubiera iniciado el disfrute de las respectivas vacaciones. Entonces, miren, ¿por qué la UGPP ha utilizado esta norma mucho? Le encanta, es de donde ahorita más plata puede recaudar. De entrada, la norma tiene dos formas de interpretarse. Una es cuando un trabajador disfrute de vacaciones, yo cotizo todo el periodo con el ingreso base de cotización del mes anterior. Es decir, si el trabajador se fue 5 días de vacaciones en mayo, yo cotizo todo el mes de mayo con base en el ingreso base de cotización de abril. Esa sería una forma de interpretación. ¿Cuál es la forma de la interpretación de la UGPP? Que digamos que hoy en día tienen la mayoría de aportantes, pero inicialmente no. Pero el criterio de la UGPP es, miren, si el trabajador se fue 5 días en mayo de vacaciones, esos 5 días usted los cotiza con base en el ingreso base de cotización de abril. Los 25 días restantes los cotiza con los ingresos que obtuvo en el mes de mayo por concepto de salario. Entonces es un IBC compuesto. Supone por los días que la persona estuvo en vacaciones, cotizarlos con el ingreso base de cotización del mes anterior, y los que sí trabajó o prestó servicios con el ingreso base de cotización de ese mes. Bien, entonces ya ahí de entrada uno puede ver que en salarios fijos no va a tener ninguna implicación la norma, no se traduce en nada. Es decir, aplique una interpretación u otra, no va a tener incidencia, pero sí tiene una implicación respecto de los salarios que tienen variación, por ejemplo, porque les pagamos horas extras o algún tipo de recargo, o respecto de los salarios variables, que sí por regla general pues van cambiando de acuerdo a la productividad del trabajador. En ese tipo de salarios, aplicar una interpretación incorrecta puede traer como consecuencia o bien pagarle menos a la UGPP, caso en el cual nos lo va a comprar, o pagarle más, caso en el cual no nos va a devolver la plata, sino que nos va a decir que tenemos que surtir el proceso ante el sistema de seguridad social, ni tampoco nos lo va a dejar compensar en una fiscalización. Bien, pero esta norma tiene otra dificultad, y es cuando las vacaciones se juntan con pagos no salariales, Entonces, para que ustedes me puedan entender por qué esta norma es tan importante, supongan ustedes tengamos en la cabeza los meses de junio y diciembre. Los meses de junio y diciembre son muy comunes para dos cosas. Uno, para que las personas disfruten vacaciones, pero dos, también para que las personas reciban pagos no salariales, primas de vacaciones, primas extralegales por cualquier concepto. Entonces, ¿qué nos dice la UGPP de cuándo se juntan las vacaciones con pagos no salariales que tienen incidencia en la ley 1393 de 2010? Nos dice, los días de vacaciones que esa persona tomó en ese periodo, cotícelos con el cotización del mes anterior, es decir, lo mismo que ya les había dicho. Pero los días en que la persona sí prestó servicios en ese mes, su ingreso base de cotización va a estar dado por el salario y va a determinar la ley 1393 con el pago no salarial y solo teniendo en cuenta el salario que recibió la persona. Es decir, el pago que le hizo por vacaciones no entra para ningún efecto, no se tiene en cuenta. ¿Eso qué puede traer como consecuencia? Y es que en esos periodos, cuando se juntan vacaciones con el 1393, sale más caro aportar a seguridad social en periodos de vacaciones, y eso no tiene ningún sentido. Entonces,
miren qué forma están aplicando. Seguramente ustedes cuando hay vacaciones y ley 1393 tienen en cuenta las vacaciones como salario, como la remuneración que reemplaza el salario, y en esa medida la base de ley de seguridad social por efectos de 1393 no se les aumenta. La UGPP es de la posición contraria, y es que las vacaciones no se tienen en cuenta para ningún efecto en, digamos, el periodo en que la persona presta servicios. Bien. Otro aspecto muy importante de la UGPP es tener muy clara la información contable. ¿Por qué les digo que es muy importante? Porque la UGPP tiene un criterio de prevalencia de la contabilidad sobre cualquier otro documento. Entonces, supongan ustedes, si por error estamos llevando pagos no salariales a cuentas contables de salario, la UGPP, debido a que en esas cuentas que son de salario, hay un rubro de plata, nos va a exigir que todo ese dinero deba ser base de aporte. Y de entrada nos va a solicitar esos aportes, entonces nos va a tocar, porque prevalece la contabilidad, a nosotros nos va a tocar tener el desgaste probatorio de demostrarle que todo lo que aparece en esa cuenta de salario no son pagos salariales, sino que también hay rubros no salariales que no están llamados a ser base de aportes. Listo. Y finalmente, ahora atemos este tema de la UGPP con lo que nosotros vemos que va a ser una fuente de recaudo a futuro. Porque nos podemos anticipar, digamos, a lo que va a ser el criterio de la UGPP. Habíamos, dentro de las alternativas que se han estado manejando en esta crisis del COVID-19, una de las que surgió o que se ha propuesto son las licencias remuneradas. Es decir, decirle al trabajador, no preste servicios, yo no le pago salario, pero sí le voy a pagar un auxilio, que ese auxilio no va a constituir salario. Entonces, la gran pregunta que nosotros tenemos hoy en día es si la UGPP, en el marco de esas licencias remuneradas, va a decir que ese auxilio no salarial que se le pagaba a la persona si es base de aportes de acuerdo con la ley 1393 de 2010. Y estamos casi seguros que su posición es que sí. Pero digamos que para aterrizarles la idea, ¿cómo realizamos los aportes a seguridad social en licencias remuneradas? Entonces, eso está regulado en el artículo 71 del decreto 806 de 1998. Básicamente lo que dice, como la licencia es un evento de suspensión, el artículo dice, en los periodos de suspensión temporal del contrato, por alguna de las causales contempladas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, reitero, en esa hipótesis están las licencias, no habrá lugar al pago de aportes por parte del afiliado, pero sí de los correspondientes al empleador, los cuales se efectuarán con base en el último salario reportado con anterioridad a la huelga o suspensión temporal del contrato de trabajo. Entonces, lo que nos quiere decir la norma es, vea, si usted aplicó o pactó una licencia con el trabajador, los aportes de ese periodo de licencia, realícelos con base en el ingreso base de cotización del periodo anterior a la licencia. Pero como nosotros le vamos a estar pagando un auxilio no salarial a esta persona y no va a haber salario, la UGPP nos va a decir, usted en ese periodo también tiene que aplicar la ley 1393. Y al no existir salario, una de las conclusiones a las que podría llegar la UGPP es que al no existir salario en ese periodo, todo lo que pagué por concepto de pago no salarial se vuelve base de aporte. Porque digamos que no hay pago salarial con el cual se contrarreste el auxilio no salarial que se paga en licencia remunerada. Creemos que sí, es uno de, digamos, de los aspectos y de los cobros que la UGPP va a hacer a futuro. Y por último,
pues es muy importante, como lo decía Claudia al inicio de la fiscalización, de la reunión, tener en cuenta que la fiscalización que va a hacer la UGPP recae sobre el PAEF. A la UGPP se le da un término para fiscalizar estos recursos durante los 3 años siguientes a la finalización del programa del PAEF. Y adicionalmente, pues se les da las facultades de cobro en los siguientes escenarios. Entonces, la UGPP nos ha dicho, yo voy a fiscalizar y voy a poder cobrar lo que se pagó por ese programa en 3 escenarios. 1, cuando no se tenga derecho a acceder al programa, es decir, se haya pagado esos recursos y la UGPP posteriormente se dé cuenta que no se cumplía con los requisitos. 2, si hay falsedad en documentos, es decir, si se cometió un delito para acceder al programa, caso en el cual habrá, digamos, que cobro de los aportes e intereses por parte de la UGPP, pero además pues también se pondrá en conocimiento de la Fiscalía de esta situación. Y 2, que no se hayan pagado los salarios de abril, pues será uno de los requisitos para, digamos, para acceder al PAEF. Entonces, en esos eventos, la resolución y el decreto 677 establecen que la UGPP va a poder fiscalizar y cobrar estos aportes. Hay un evento adicional en donde creemos que también se va a poder hacer uso de estas facultades por parte de la UGPP, y es si destinamos el uso de estos aportes para pagos diferentes al salario, es decir, beneficios no salariales, y queda la duda sobre vacaciones. Si digamos que podrían utilizarse vacaciones, nosotros creemos que excepcionalmente podrá hacerse, pero por regla general y en la medida de lo posible respetar que esos dineros vayan dirigidos a pagar salarios. Bien, pues digamos que el tema de la UGPP, les quiero decir, yo parte de mi carrera profesional la he centrado en estudiar el tema, en acompañar a muchos clientes en fiscalizaciones. Es un tema que tiene muchísimas aristas. Si lo abarcáramos todo hoy, pues nos daría para unas 2 o 3 horas adicionales, porque digamos que podíamos ver los análisis objeto, la información que revisa la UGPP, cómo se sugiere entregarlas, la etapa de cobro de los aportes, que también tiene unas reglas absolutamente particulares y unas estrategias muy definidas para frenar el cobro coactivo. Entonces es un tema realmente, pues que les digo, a mí profesionalmente me he dedicado a él y me agrada mucho ejercerlo y hablar de él, pero pues por razones de tiempo no lo podemos abarcar todo. Seguro habrá otras sesiones en donde ahondemos en los puntos que ustedes quieran y en los que nos hicieron falta hoy. Entonces, les propongo que pues con esto daríamos por cumplido el programa que nos propusimos, y bueno, quedo atento a si hay alguna pregunta, Juli. Claro que sí, Nico, hay una pregunta y es: en su experiencia en todos estos procesos de fiscalización, ¿cuáles serían estas recomendaciones para mitigar los riesgos de los futuros procesos que se vienen dentro de estos 3 años? ¿Cuáles son esas recomendaciones de carga de documentos, de tener todos estos documentos en contabilidad para pues minimizar estos riesgos? Sí, bueno, a ver, digamos que uno de los riesgos a los que nos podemos ver expuestos, y miren que no de mala fe, es que nos den más plata por vía de este programa que la que nosotros, digamos, debamos acceder, por una razón, y es porque terminemos contratos de trabajo, porque no estamos exentos de esa terminación, y nos hayan pagado parte de ese porcentaje para los contratos que se terminan. Entonces, para curarnos en salud, y así se está haciendo en la práctica por parte de los revisores fiscales, es que
además de entregar las planillas de febrero de 2020 y del mes inmediatamente anterior al que se aplique el beneficio, también entregar un documento en donde yo le discrimine a la UGPP por cuáles trabajadores quiero que me dé el programa, porque eso es una muestra de buena fe. 2, estar muy atentos porque se van a cometer errores en esta implementación del PAEF porque es algo nuevo. Tanto las entidades financieras como los empleadores, como la propia UGPP, pues están aterrizando el tema a la práctica. Entonces, si ustedes ven que se pagó más de la cuenta, de inmediatamente ponerlo en conocimiento de la UGPP para buscar el mecanismo de devolución de aportes y evitarnos más adelante sanciones y fiscalizaciones de la UGPP. Perfecto. Nico, si de pronto podría repetir un poco este concepto del 80% de al comienzo de la presentación frente al PAEF y hacerle un poco como conexión al proceso de fiscalización de la UGPP, porque veo que hay bastantes como preguntas y de pronto podría repetir este concepto para la aplicación del beneficio en junio y julio del 2020. Sí, bueno, a ver, digamos que esa fue la novedad normativa o de interpretación de hoy, y es que respecto del requisito del 80%, había habido muchas interpretaciones de para qué servía y cómo debía leerse la norma. La primera interpretación que se tuvo es que ese 80% era un requisito de entrada al beneficio. Es decir, si yo no conservaba el 80% de mis trabajadores en el mes inmediatamente anterior al que quería aplicar al programa respecto de las planillas de aportes de febrero, yo no podía acceder al PAEF. Entonces, digamos que se leyó como un castigo para aquellos que despidieron trabajadores o terminaron contratos de trabajo. Y digamos que ahí surgió una gran preocupación, que la ato con la fiscalización, y era decir, puede que la UGPP, que yo termine contratos más adelante, de que me hayan dado el pago, que ya no esté dentro del 80% y me hayan pagado el apoyo. Entonces, voy a tener que decirle a la UGPP y discriminarle de una manera muy clara por cuáles trabajadores quiero que me pague el apoyo para no incurrir en pagos excesivos. Y eso, digamos que era muy evidente si entendíamos que el 80% era un requisito de entrada al PAEF. Con la nueva interpretación, digamos que nosotros, vuelvo y digo, planteamos y que la UGPP ya lo reconoció que es así en el ABC del PAEF, y además también lo ha hecho en webinars y en eventos, digamos, públicos. Lo que ha dicho la UGPP respecto del 80% es, mire, el 80% no es un requisito de entrada al PAEF, es un requisito de cuantificación de lo que le va a tocar para efecto del apoyo. Entonces, lo que quiere decir ese 80, o va a ser calculado el PAEF, es en razón al número de empleados que hayan sido reportados en el mes inmediatamente anterior al que aplique. Supongamos que voy a aplicar a mayo, mi número de empleados de referencia va a ser abril de 2020. Y la UGPP y el decreto y la resolución nos dice, sin embargo, tenga en cuenta que sobre ese número de empleados, que es nuestro punto de referencia para cuantificar el PAEF, hay dos reglas. Una, que ese número de empleados no va a poder ser nunca superior al número de empleados que tenía registrados para enero de 2020. Y dos, es que hay una condición, y es que por lo menos el 80%, o como mínimo el 80% de lo que se dé por concepto de aportes va dirigido a los trabajadores coincidentes en las planillas de febrero de 2020 y de la del mes inmediatamente anterior al que yo aplique. Es decir, en nuestro ejemplo, a abril de 2020. Perfecto.
Esta pregunta de si, por ejemplo, los 351.000 pesos del beneficio del PAEP es realmente, se da con la finalidad de completar el pago del salario mínimo. ¿Y qué sucede otra vez? Pues es una pregunta como recurrente. ¿Qué pasa si el empleado gana menos del salario mínimo por una reducción de la jornada o por que se pactó con el trabajador esa reducción? Sí, digamos que vuelvo, insisto, los requisitos para acceder y para el pago es que estamos hablando de trabajadores que a la seguridad social se cotice sobre un salario mínimo, dos, que se cotice sobre el mes completo y tres, que no se le haya reportado novedad de suspensión. Entonces, si se cumplen con esos tres requisitos, es un trabajador que puede ser tenido en cuenta para efecto del paro. Perfecto. Acá hay una crítica bien interesante y es, pues obviamente es como más como de su opinión como experto, y es qué garantías obviamente tienen las empresas para que no les resulte más caro el beneficio del PAEF si el día de mañana la OGPP sale con una interpretación, por ejemplo, que lo que se hizo no fue el pago del salario, sino frente a un subsidio o una licencia no remunerada y después termine haciendo un proceso de fiscalización que le termine saliendo más costoso a la compañía. Entonces, ¿usted qué opina pues de esa crítica tan válida? Pues a ver, digamos que sí vamos a tener que tomar precauciones y pues entrada una que la reitero es que este dinero sea destinado para el pago de salarios. Para rubros diferentes nosotros no lo recomendamos. Es decir, para pagos no salariales, descartémoslo, no está diseñado el beneficio para eso. Para vacaciones excepcionalmente consideramos que se puede hacer, pero como regla general les decimos destínenlo a salarios. Y dos, un aspecto muy importante para que no nos salga más cara la fiscalización es que nosotros también hagamos la validación de cuánto nos toca por PAEF, teniendo en cuenta el número de trabajadores reportados en la planilla 2020 con las del mes inmediatamente anterior al que estamos aplicando, con los elementos que hemos hablado. De tal manera que si la UGPP se equivoca, nosotros estemos en capacidad de advertirlo, porque como les digo, nosotros creemos que va a haber muchos errores en la implementación de esto, porque todos estamos nuevos, tanto los empleadores como la entidad financiera, como la UGPP, y cuando eso es así, suceden errores, entonces nosotros también seamos un verificador de lo que nos están pagando. Y tres, también consideramos que a pesar de que la norma nos dice que lo que debemos entregar son planillas para que la UGPP certifique lo que se nos debe pagar, pues nosotros también debemos en una certificación decirle, mire, yo por los trabajadores que voy a acceder al beneficio son estos. Y sin duda, en caso de que haya errores de la UGPP, pues va a estar acreditada la buena fe a través de esa certificación en donde yo, digamos que puedo establecer que lo que pedí fue sobre estos trabajadores. Perfecto. Acá esta pregunta es bien particular frente al sector hotelero y es que, por ejemplo, pues en enero, en diciembre o en febrero, pues la demanda de servicios del sector hotel fue bastante alta y algunos hoteles pues aumentaron su nómina, pero con la reducción sin duda pues de todos estos de prestaciones de servicios redujeron su nómina. Entonces nos están preguntando si es válido, por ejemplo, ahorita para optar al beneficio del programa, volver, por ejemplo, a reintegrar No. algunas personas para hacer ese cálculo. No, ya digamos que si ustedes reintegran personas, no se van a tener en cuenta para efectos del PAG. Entonces, digamos que no tendría sentido, no porque no puedan acceder al PAEF, sino porque no se los van a tener en cuenta como personas que puedan entrar al beneficio. Listo, Nicolás, y ya cierro con esta última pregunta. Es una pregunta muy sencilla y es si en el volante de nómina de pago se debe reflejar el pago del subsidio de nómina. Yo creo que no está de más que se haga. Me parece también que es una de las buenas previsiones que se pueden hacer precisamente para curarnos en salud y para en el
evento de una eventual fiscalización poder acreditar que se estaba pagando o se destinó el dinero del PAEF para lo que era. Perfecto, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias a Nicolás por por toda su exposición. Una vez más a todos ustedes, a los asistentes, a Claudia, a Luis, a Cotelco por esta oportunidad. Cualquier pregunta que tengan, Claudia tiene nuestros contactos para que estemos permanente información pues, constante frente a todos estos temas bien interesantes y como Nicolás bien lo dijo, son temas totalmente nuevos y que el día de mañana no resulte ser, como Nicolás bien dijo, más costoso por errores, ya sea de buena fe o pues sabemos que la idea es mitigar todos estos riesgos, Claudia. Entonces, muchísimas gracias y a Nicolás y a todos ustedes. Bueno, mil gracias a Claudia, Cotelco, Juli, bueno, a todos los que hacen parte de esto, a los asistentes por participar. Desafortunadamente a veces no alcanzamos a contestar todas las preguntas, es porque a veces nos vemos limitados por tiempo, pero como dice Julián, pues estamos a su disposición, tienen nuestros correos de contacto. Entonces, mil gracias por todo, por el espacio nuevamente. A ustedes mil y mil gracias, a Escola como siempre por todo este apoyo que nos brinda y en esta oportunidad al doctor Nicolás y al doctor Néstor Julián, muchísimas gracias a todos mis compañeros de Cotelco por todo el apoyo técnico, la difusión, al igual que los diferentes directores y directoras de los capítulos de Cotelco. A todos los asistentes, muchísimas gracias, los esperamos dentro de 8 días con otro tema también apoyado por el grupo Escola, en donde vamos a atender los temas relacionados con los procedimientos, entre otros con los procedimientos ya en sí de fiscalización, que audita la UGPP, qué pregunta, qué deben ustedes tener presentes para solventar cualquiera de estos aspectos que les interroguen. Entonces, en nombre de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, muchísimas gracias al grupo de Escola y Abogados. Los esperamos en otra oportunidad. Chao, que estén bien.